Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45, estamos ya arrancando en el segmento de las entrevistas y los temas de coyuntura nacional. Esta noche vamos a hablar acerca de la protección portuaria y seguridad marítima como facilitador del comercio a propósito de este evento que se organiza por parte de la Comisión Portuaria Nacional, el segundo día consecutivo de sesiones en Antigua Guatemala con expertos en el tema de la navegación marítima y pues bueno, todo lo que tiene que ver esto en nuestro país. En breve vamos a hablar con expertos acerca de la protección portuaria y seguridad marítima. Antes saludamos a Marinés Rivera acá en el set. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar contigo en las 8:45. Bueno, hablábamos un día bastante lluvioso, esperemos que ya todos pues hayan llegado bien a sus casas, sanos y salvos, pero lista para arrancar con este tema, ¿verdad? Un poco acerca de seguridad marítima que vamos a estar hablando el día de hoy y todas las implicaciones que tiene sobre todo para la competitividad y desarrollo del país. Por supuesto, y es cierto, ¿no? Un jueves bastante complicado en cuanto a la movilidad, Tráfico, porque veníamos de semanas que no había llovido y hoy repentinamente volvió a llover, bueno, efecto de la depresión tropical Lisa, pero complicó la movilidad, ¿no? Así es, sí, he estado leyendo justo en redes que hay un tránsito terrible, que la gente se está haciendo, bueno, por 2 kilómetros, 1 hora, sí. Está bastante delicado, así que esperemos que hayan llegado a todas sus casas. Paciencia. Paciencia. Bueno, le vamos a presentar a nuestros invitados, antes le ponemos en contexto, hoy se llevó a cabo el segundo día consecutivo de sesiones del sector marítimo y portuario, efectuado en Antigua Guatemala, sede del evento organizado por la Comisión Portuaria Nacional, en el foro que reúne a especialistas de la industria, organismos internacionales y autoridades representantes de naciones iberoamericanas, que han resaltado los aspectos que pueden garantizar dentro de lo posible una navegación segura de los buques por las áreas de responsabilidad jurisdiccional de los respectivos países. Bueno, vamos a enlazarnos a esta hora de la noche con Javier Franco de Colombia, del Instituto Iberoamericano de el Derecho Marítimo, y también con Maricruz Rodas Arenas, directora ejecutiva de la Comisión Portuaria Nacional, para hablar acerca de estos temas. Muy buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hola, muy buenas noches, un gusto. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros y gracias por aceptar la invitación. Licenciada Franco, quizás para arrancar con usted, si nos puede contar un poco acerca de la actividad, de lo que han estado realizando pues en estos últimos días ya, y para contarnos también un poco de la agenda que ha abarcado pues este evento. Pues claro que sí, primero muchísimas gracias Canal Antigua por estos espacios tan fundamentales y primordiales que nos están dando, principalmente porque como país necesitamos pues tener espacios de intercambio que fortalezcan el desarrollo del sistema marítimo portuario nacional. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué ha venido pasando en estos días? Pues se desarrolla el 23º de Congreso Internacional de Derecho Marítimo, que lo constituye el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, y en conjunto, en esta ocasión, con la Comisión Portuaria Nacional, que desarrollamos nuestro 16º Congreso Marítimo Portuario. Entonces, durante 3 días tenemos una agenda académica que va a fortalecer el tema portuario, marítimo, logístico, aduanero. Hoy tuvimos expertos como lo es el intendente de aduanas, tuvimos expertos del IDM, expertos internacionales como expertos de UNTAN, de CICTE, de CIP, OEA, y entre otros. ¿Y cuál es nuestro objetivo principal? Pues somos 2 instituciones que buscan el desarrollo del sistema. Guatemala está en un momento que necesita aperturar todos los espacios, desarrollarse y fortalecer. Y en forma conjunta con expertos como el doctor Javier Franco, pues estamos elaborando un gran trabajo y esperamos que mañana que culmine el evento, este sea de muchísimo éxito. Ahora bien, Javier Franco, digamos, se habla mucho o estamos acostumbrados a hablar quizá mucho del tema de la navegación aérea, porque digamos es lo que habitualmente pues millones de personas días con días abordan pues aviones para diferentes actividades, pero digamos quizá la navegación marítima es un tema muy específico en cuanto a comercio y en cuanto a cuestiones que a veces no es tanto del dominio público, pero que vaya que es un tema importante, sobre todo
por el tema de las importaciones. Muchas de las cosas que utilizamos día con día, muchos de los alimentos, enseres, qué sé yo, para el trabajo, vienen en los barcos. ¿Nos puede ampliar por qué es de suma importancia hablar de la navegación marítima? Totalmente. Tal vez lo que señalas es muy importante. Muchas veces en nuestro diario vivir no somos conscientes de la cantidad de cosas que necesitamos, digamos, para subsistir, para funcionar, digamos, en una sociedad común y corriente. Y si miras a tu alrededor en este momento, seguramente te darás cuenta que muchas de esas cosas no fueron fabricadas o confeccionadas, supongamos, acá en Guatemala. Entonces, llegaron muy probablemente en un contenedor en algún momento por vía marítima. Si bien, digamos, para la gran mayoría de la gente, quizá el avión como medio de transporte, pues es como el más, el que tiene más cerca, ¿no? En la cabeza. Lo cierto es que la gran mayoría de mercancías se mueven por vía marítima por diferentes razones relacionadas algunas con el costo, otras con la facilidad, digamos, para utilizar este tipo de medios, digamos, por la gran industria. Entonces, al final del día, pues es una realidad que todos en nuestros países vivimos y entre más conectado está el mundo, que es lo que está ocurriendo hoy en día con la globalización y otros fenómenos, pues al final del día, digamos, todos terminamos un poco en el mismo buque, si me entiendes la idea. Licenciada Rodas, bueno, hablar un poco acerca, estamos saliendo, y bueno, siempre lo decimos, empezando a retomar, ya llevamos algunos meses en esta normalidad, ¿verdad? Pero venimos de una pandemia y estoy segura que pues todo el tema portuario, marítimo se ve afectado en los últimos casi 2 años y medio de pandemia, digamos. ¿Qué retos principales, no sé si se han abordado, también esos rezagos, ¿verdad?, que venimos enfrentando de esos últimos 2 años y qué acciones concretas pues están haciendo también en estas conversaciones que están teniendo en estos últimos días para abordar? Claro, claro que sí. Pues bueno, de conformidad con las instrucciones y las directrices del Pleno de la Comisión Portuaria Nacional, liderado por el presidente Omar Barrios Osorio, la gente de mar nunca se detuvo. Ahí literalmente los puertos han funcionado desde que se decretó la pandemia hasta este momento. Y es muy importante resaltar eso porque nos damos cuenta y mencionamos la pandemia como algo que pasó, pero sigue existiendo. Y es una realidad, pero es súper importante y de suma importancia resaltar una y otra vez que los puertos nunca se detuvieron, que la seguridad de los puertos, que todo el trabajo de importación y exportación continuó. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el sistema marítimo portuario en Guatemala? Bueno, Guatemala nunca se detuvo, los puertos nunca cerraron y eso quedó muy claro. Segundo, hemos fortalecido a nuestra gente, hemos tratado de que las empresas portuarias pues brinden aquellos servicios que son indispensables como lo es un servicio marítimo portuario. Y ahora, dentro del contexto de un evento internacional en donde tocamos diferentes temas, pues vemos cómo la pandemia ha evolucionado el sistema marítimo portuario y cómo de cierta forma ha fortalecido y nos ha hecho involucrarnos en una nueva realidad que no ha detenido el comercio exterior. Recordemos que el sistema portuario es en apoyo al comercio exterior y que Guatemala tiene una gran fase o una gran movilidad económica por parte de eso. Entonces, como lo mencionaba el doctor Javier, pues Guatemala digamos que no percata que todo lo que nosotros usamos, o la mayoría de cosas, viene dentro de un contenedor, viene dentro de un buque. Entonces, es súper importante resaltar esos temas. Y ahora, bueno, la pandemia sigue, ya pasó, pero ¿qué más bien? Y ahí es donde entramos todos nosotros dentro del trabajo académico que estamos realizando. Y en esa misma tónica de la pregunta que hacía Marinés, también Javier, quisiera preguntarle en torno a esto que lo hemos conocido en los últimos meses o quizá en el último año y medio, esa, digamos, frase que se ha vuelto tan preocupante, la denominada crisis de los contenedores. Esto realmente, ya pasamos esa crisis, ¿está eso medianamente? ¿Cómo esto ha afectado al comercio marítimo y qué tanto a nuestra región esto incidió? Pues mira, yo creo que Maricruz de alguna manera tocaba un punto muy importante, es la pandemia hasta cierto punto, digamos, estamos un poco más allá, ¿cierto? Ya ha pasado un poco, pero el problema aún subsiste. Y el tema es que digamos, la cadena de suministros global hoy en día está muy conectada y es sumamente sensible.
es casi como un reloj suizo, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo que al final del día pasó con la pandemia es una alteración casi que global. Vimos, tal vez ustedes recuerden un evento muy sonado, el Ever Given, un buque que terminó, digamos, por distintas razones, pero terminó atascado en el canal del Suez y prácticamente pues paralizó buena parte del comercio mundial. Fue, digamos, una crisis muy importante. Entonces, quizá a veces no nos damos cuenta del impacto que tiene, digamos, el tema de los puertos, el funcionamiento de la cadena logística global, etcétera, pero al final del día es sumamente sensible, es sumamente delicada. Una pequeña alteración puede producir, digamos, consecuencias muy importantes. Entonces, pues afortunadamente ese evento ya se superó, digamos, me refiero al del Ever Given, pero digamos que aún hoy en día yo creo que otro tipo de situaciones fundamentalmente relacionadas con alteraciones producidas por la pandemia, pues todavía tenemos algunos rezagos, ¿no? Entonces, ojalá prontamente nos podamos, por el bienestar de nuestros pueblos, que al final del día, digamos, tenemos situaciones y dolencias comunes, pues ojalá podamos llegar a un punto donde más o menos volvamos a ajustar todas las fichas prontamente. Licenciada Rodas, bueno, y si usted nos puede contar un poco respecto a esas acciones que ya estoy segura se están realizando desde Guatemala para pues poder fortalecer todo el tema marítimo, portuario, sobre todo pues considerando el impacto positivo que esto puede tener en el desarrollo económico del país y en la competitividad también del mismo. Claro, pues bueno, principiando en darles la buena noticia de que el acuerdo gubernativo respecto a protección portuaria fue prolongado y la Comisión Portuaria Nacional continúa en la calidad de autoridad designada. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que nosotros como comisión implementamos el código PBIP en las instalaciones portuarias y de cierta forma se asegura el comercio expedito, el comercio seguro dentro de los puertos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo que nuestros socios comerciales internacionales confíen en nosotros, que confíen en nuestros puertos, que somos puertos seguros. También hemos promovido pues bastantes eventos académicos para que la gente conozca todo lo relativo al sector marítimo portuario que es de trascendencia. Y aparte de eso, los socios estratégicos, autoridades gubernamentales que están súper involucradas en la innovación, en la tecnología, en el desarrollo, como lo es la Superintendencia de Administración Tributaria a través de la Intendencia de Aduanas y de igual forma los puertos que ya están desarrollando unos sistemas tecnológicos que van a fortalecer la cadena logística. Entonces, estamos realizando acciones que van a impactar y que son de trascendencia para Guatemala, que ahí vamos poco a poco, pero en conjunto y pues en concordancia con las autoridades se está desarrollando de una forma muy eficiente. Ahora bien, Javier, digamos, si hablamos en cuanto a infraestructura regional ligado al tema de los puertos y la navegación marítima, digamos, durante el último siglo y medio, o sí, el último siglo, el siglo XX, y lo que va a este siglo, pues el Canal de Panamá ha sido el conducto más facilitador en cuanto a acortar tiempo en la navegación marítima en este lado del mundo. Es necesario ya replantearse en la región y digamos, en determinado momento se lo planteó Nicaragua, México también. Acá se habló hace como unos 20 años de un canal interoceánico que tampoco cuajó, pero ya a este 2022, con la actividad económica a como está, la demanda de insumos, ¿cree usted que ya es momento de que algún país, de los que puede, por supuesto, geográficamente y estratégicamente, plantearse un tema de una nueva modalidad, quizá no como el Canal de Panamá, pero sí una modalidad que también compita con esa vía y poder hacer más rápida la navegación en esta área? Mira, quizás, a ver, yo soy abogado y en ese sentido quizá no soy la persona más autorizada para decir si se necesita o no se necesita, pero te llamo la atención sobre un punto que realmente es el que también nos tiene acá y es que cuando hablamos de infraestructura, em, a veces pensamos mucho en eso, ¿no? Pensamos en los canales, pensamos en los puertos, pensamos en... Y sí, eso es cierto, se necesita, digamos, la infraestructura es absolutamente indispensable como el elemento físico.
pero también tenemos que pensar en las regulaciones, tenemos que pensar en las normas que de una u otra forma son las que facilitan que todo ese proceso al final del día funcione. Y ahí es donde entramos los abogados. Y justamente estamos en Guatemala porque por estos días Guatemala se volvió el epicentro del derecho marítimo iberoamericano. En este momento el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo es el licenciado Omar Barrios, eh, que es justamente de Guatemala, que es en este momento, digamos, nuestro anfitrión y que nos puso a hablar justamente en estos días aquí en esta bella ciudad, la antigua Guatemala, de todas las problemáticas o de una buena parte, digamos, de las problemáticas que hoy en día aquejan un poco pues el sector transporte, pero no solamente el transporte, sino lo que ustedes mencionaban ahorita, el tema de protección marítima, el tema de los puertos. Incluso hoy tuvimos una discusión supremamente interesante sobre la relación que puede haber, por ejemplo, entre el tema de derecho continental nuestro, pues muy propio de nuestros países, versus el tema del derecho anglosajón, que es el que normalmente se aplica en este tipo de disputas. Entonces, sí, por supuesto, los debates sobre infraestructura habrá que darlos, habrá que preguntarle mucho a los técnicos, a los economistas, que son los que seguramente tienen la mejor respuesta para, digamos, ese tema de si se necesita o no un canal adicional u otro tipo, digamos, de herramientas, pero no se nos puede olvidar lo otro. Y bueno, Guatemala acaba de ser el epicentro iberoamericano para las discusiones, digamos, de este tipo. Expertos de prácticamente todas partes del mundo nos acompañaron y aquí pues Maricruz también mencionó algunos puntos a destacar en ese sentido. Entonces, pues creo que hay que valorar el esfuerzo que Guatemala ha hecho, que sus autoridades, que la Comisión Portuaria, el Instituto, pues han hecho en un gran esfuerzo conjunto por sentar en la mesa pues buena parte de los expertos iberoamericanos para tratar de generar ideas, sobre todo que nos permitan avanzar como pueblos hermanos, porque al final del día eso es lo que somos, ¿no? Licenciada Rodas, y hablando un poco acerca de ese tema que ya mencionaba también el licenciado Franco respecto al tema de infraestructura, si usted nos pudiera comentar pues un poco también respecto a esas acciones concretas que se han estado trabajando y que también pues son trascendentales pues para fortalecer todo el tema de infraestructura portuaria. Claro, pues bueno, de aquí también voy a usar un poco el discurso del doctor, que justamente yo soy abogada. Nuestra función va lejos de asesorar técnicamente a solucionar un problema. Pero ¿qué han hecho pues las empresas portuarias? Las empresas, recordemos que son entidades autónomas, pues que manejan su propio patrimonio y que tienen obviamente sus propios bienes. Entonces, en esa línea, pues cada uno con estudios técnicos, estudios financieros, administrativos, va en aras de mejoras, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los puertos, a través de rayos X, a través de infraestructura general, podríamos decir, insumos, el recurso humano, ha logrado que la cadena logística no se detenga, ha logrado prestar los servicios y la continuidad de los mismos. Entonces, pues también los gerentes tienen una gran instrucción por parte del presidente constitucional y tienen una gran labor que realizar. Y pues como Comisión Portuaria Nacional siempre estamos acompañando en lo que se desarrolla el sistema portuario nacional, en fortalecer el mismo y obviamente en pro del comercio exterior. Si hablamos también de los factores que están incidiendo en la navegación marítima, pareciera y se escucharía que estamos muy lejanos, pero como usted bien ha dicho, Javier, pues hoy en día el mundo está interconectado con todo, o sea, lo que pasa del otro lado del mundo nos afecta acá. Y quisiera preguntarle por un elemento, en el caso de este conflicto Rusia-Ucrania, ¿qué tanto ha afectado, digamos, a la navegación marítima, si lo vemos desde el punto de vista de los efectos económicos que está generando ese conflicto? Eso, digamos, ¿qué tanto se puede percibir desde acá? ¿Qué tanto se puede ligar al tema de la navegación marítima y la incidencia que está teniendo lo que está ocurriendo en esa parte del mundo? No, yo creo que el impacto es muy importante y a pesar de que la distancia geográfica con estos países, pues en última resulta importante, creo que hemos escuchado de una u otra forma todos, como por ejemplo el tema de los fertilizantes, que muchas veces se producen en esa zona del mundo,
sumado pues a otra serie de productos, digamos, están teniendo o podrían llegar a tener, digamos, problemas importantes de cara a abastecimiento, digamos, en otras áreas. Y volvemos un poco a la discusión de cómo la alteración de algo en una parte del mundo hoy, en esta aldea global en la que vivimos, pues tiene un impacto que al final vas a ver mañana cuando te levantes en el desayuno, o pasado mañana. Es decir, de pronto no es si va a ocurrir, sino cuándo va a ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que sí, definitivamente, pues es una situación muy lamentable. Ojalá, pues se pueda resolver prontamente, digamos, esa situación. Además, porque, pues estamos hablando de muchas vidas humanas de por medio. Pero más allá de eso, digamos, dejando de lado, pues lo fundamental que en este momento es la parte, digamos, humana. Pues claro, al mirar todo el tema de cadenas de abastecimiento y demás, tenemos una situación en la que pasos restringidos de buques. Además hay que ver, por ejemplo, el tema de las sanciones, que en muchos casos, digamos, se volvió un tema ahorita de mucha relevancia en este contexto de la guerra. Los temas de sanciones, digamos, en el entorno de la industria marítima frente a lo que está ocurriendo con la guerra, pues también tiene una incidencia importante. Entonces, yo creo que es un problema muy complejo. Obviamente necesitaríamos muchos expertos para un análisis, digamos, muy detallado, pero lo cierto es que evidentemente lo que está pasando, digamos, en esa zona del mundo tiene un impacto en nuestros países y bueno, ojalá prontamente podamos de alguna manera pues encontrar una forma de resolver este tipo de conflictos, ¿no? Licenciada Rodas, bueno, y si hablamos un poco también del tema legal, digamos, hablando un poco de las leyes también internas de Guatemala, ¿se han presentado iniciativas de ley, por ejemplo, que vayan acompañando el fortalecimiento en estos temas? Pues dentro del Congreso existe una iniciativa, sin embargo, dentro del estudio legal, pues ahí los señores diputados, imagino que han realizado y pues la misma tendrá que estudiarse a profundidad. Sin embargo, es oportuno acotar, perdón, que pues existe ciertas directrices para fortalecer el sector y pues como ustedes saben, el licenciado Omar Barrios es un experto en toda la legislación y en todo lo administrativo, entonces tiene una misión, tiene una misión que cumplir y pues obviamente se va a fortalecer en todo lo legal. Como ya lo decía el doctor Javier, pues antes de implementar nosotros algo, infraestructura, realizar una nueva adquisición y demás, siempre tenemos que ir al marco legal, ¿verdad? A nuestra base legal y pues partiendo de ello podemos desarrollar un sistema un poco más fuerte, un poco más eficiente. Pero sí, eso es pues justamente, ¿verdad? Hay una instrucción y ahí el licenciado Omar profundizará. Ahora, Javier, quisiera preguntarle por un tema que, pues bueno, si hablamos de los temas que se han tocado en este congreso en la Antigua Guatemala en cuanto también a seguridad marítima, quisiera preguntarle por un punto que incluso fue tema de una de las grandes películas taquilleras de los últimos 10 años. Y le hablo, no sé si usted vio la película de Captain Phillips, donde sale Tom Hanks, donde estos piratas somalíes secuestran un barco, es un hecho de la vida real, y se forma un operativo de Estados Unidos para rescatar al Capitán Phillips, impresionante. La película es de las más taquilleras de los últimos 15 años, incluso fue nominado al Oscar Tom Hanks por esta película. Dígame, esto realmente ha pasado, ¿no? O sea, estos piratas que secuestran los barcos, ¿hay legislación, hay, digamos, operativos especiales para que esto no ocurra? Claro, esto ocurrió en las costas de Somalia, pero pues hay que decirlo, el continente latinoamericano o americano tiene también sus peculiaridades, no ha pasado algo así, pero ¿hay legislación para proteger a los barcos o digamos, protocolos para proteger a los barcos de piratas como estos que vimos en esa película? Sí, claro que sí, claro que sí. El tema, digamos, de los piratas es un tema, pues digamos, que se ha logrado controlar un poco en los últimos años, pero que sigue siendo una problemática, digamos, existente. A veces la gente cuando, pues no está muy relacionada con el sector y piensa en el tema de piratas, pues me imagino que piensa un poco como en las películas, ¿no? Como en los piratas del Caribe y cosas de ese tipo, ¿no? Un poco, seguramente esa será la recreación mental. Y seguramente el tipo de personajes que vienen a la cabeza, pues digamos, la gente usualmente pensará en eso. Pero realmente el problema de los piratas es hoy en día un problema, digamos, distinto,
o digamos, ha cambiado en sus dinámicas y en sus formas, pero en el fondo pues tiene un tema también social, o sea, hay una cantidad de connotaciones que vienen atadas a esa problemática. Desde el punto de vista de la seguridad, digamos, del buque como tal, pues efectivamente tú bien lo señalas. Desde el punto de vista normativo, a nosotros ese tipo de problemáticas, por supuesto, nos interesan como abogados marítimos. De hecho, yo, por ejemplo, soy profesor universitario en la Universidad Externada en Bogotá y siempre le digo a mis alumnos en clase, bueno, tienen que verse una de las lecturas, tienen las lecturas obligadas y tienen las películas obligadas. Y una de las películas que siempre les pido ver es esta porque de alguna manera nos muestra un poco, pues, digamos, las dinámicas sociales que pueden darse en el entorno marítimo, pero también, digamos, problemas como este que han generado, digamos, soluciones, pues, hasta cierto punto novedosas, ¿no? Por ejemplo, en esa zona del mundo se utiliza o se utilizó, digamos, en un tiempo, no sé si aún lo sigan haciendo, pero en un tiempo se utilizó el tema de los convoys con unidades militares precisamente para tratar de, digamos, de aminorar el riesgo de ser atacado por piratas, ¿no? Y un poco lo que pasaba en la película cuando precisamente el buque trata de escapar pues de la situación, digamos, de peligro en la que estaba. Entonces sí, evidentemente digamos que para eso se han desarrollado una serie, digamos, de códigos internos, pues que ahorita no nos vamos a poner una clase de derecho, pero sí digamos que ha habido una serie de estándares de industria que de alguna manera han sido respaldados o acogidos por las normativas, un poco buscando la manera de que pues ese tipo de situaciones cada vez sean menos. Y bueno, y de alguna manera que si llegan a ocurrir, pues tengamos, digamos, una serie de pautas o de caminos a los cuales podamos llegar a recorrer, digamos, un poco buscando las soluciones, ¿no? Pero lo cierto es que es una problemática que a mi modo de ver aún subsiste, es decir, lo seguimos viendo en el entorno actual. Y pues ya en nuestros países hablamos más de otro tipo de temas, ¿no? Digamos, polizones, de pronto no se llaman piratas, pero son, digamos, problemáticas asociadas o que de alguna manera tienen que ver también con el tema de los buques, porque seguramente la gente piensa que subirse a un buque es que cualquiera se sube a un buque en cualquier momento. Y precisamente la idea que hay que quitarse es que, por ejemplo, un buque carguero, pues no cualquier persona, digamos, o sea, hay una serie de parámetros que hay que tener para poder subir a bordo de un buque y hay una serie, digamos, de parámetros de seguridad que impiden que cualquier persona aborde, precisamente porque con un buque, pues, te imaginarás, o sea, puede causar eh, una situación muy peligrosa si personas no autorizadas estuvieran a bordo, etcétera. Entonces, digamos, hay que pensar, es una problemática compleja, pero sin duda alguna la película nos pone por lo menos en el contexto de todo lo que implica este tipo de temas. Entre los conferencistas que tuvimos, varias personas se ocuparon de los temas, digamos, asociados a seguridad. Y fíjate que hoy en día no solamente hablamos de seguridad física, por ejemplo, Lisbeth, que nos acompañó, Lisbeth Lori de la OEA, e incluso tocó el tema de la ciberseguridad, que hoy en día, claro, hablamos de la seguridad física, pero también tenemos los temas de ciberseguridad, que de alguna manera son transversales. No importa el negocio en el que estés, en la actividad que estés, hoy en día tienes que pensar en ciberseguridad, pero por supuesto, cuando piensas en buques, cuando piensas en puertos, entonces también se vuelve ahora un tema de mucho calado, diríamos, en nuestro sector. Ujú. Licenciada Rodas, y hablando un poco respecto a estas, digamos, amenazas en el tema marítimo, ¿cuáles son esas principales amenazas que ustedes justamente identifican y qué medidas pues se toman justamente para fortalecer todo el tema de seguridad marítima? Claro. Nosotros desde la Comisión Portuaria Nacional tenemos una dirección que es la Dirección de Protección Portuaria. Esta dirección está encargada justamente de verificar, como les comentaba, pues el cumplimiento e implantación del código PBIP. ¿Y qué es todo eso? Pues es verificar que dentro de la instalación portuaria se cumplen las medidas de seguridad, que por ejemplo, como lo mencionaba el doctor Franco, no ingresen personas no autorizadas a los buques, no ingresen personas no autorizadas a la instalación portuaria. ¿Y por qué? Una instalación portuaria se considera una infraestructura crítica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay como muchos más riesgos dentro de, para que cualquier persona ingrese. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Esta dirección trabaja a través de planes
que se deben implementar dentro de las instalaciones portuarias, que estos aseguran, por ejemplo, que no hayan polizones, que la instalación portuaria tenga todas las medidas en dado caso suceda algún contexto, pues que no deseamos, ¿verdad? Entonces, estas medidas de seguridad de protección portuaria que se trabajan en conjunto, incluso con Intendencia de Aduanas, con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de la Defensa, vienen a fortalecer que la operación portuaria siga caminando de una forma correcta y eficiente, pero principalmente segura, o sea, que no pierda la seguridad ante la competitividad. Y digamos, en ese mismo aspecto, ¿cómo enfrentó la navegación marítima, licenciada Rodas? ¿Cómo enfrentó la navegación marítima, digamos, cuando el mundo estaba realmente en esta locura del 2020, en donde no se sabía qué era realmente el COVID-19, donde salir positivo era casi que un estigma de no te acerques, donde había realmente era una locura. ¿Cómo enfrentó la navegación marítima precisamente ese tema a propósito de lo que menciona el doctor Franco, de que digamos, pues no es así por así de que yo me subo a un barco y ay, qué bonito, no, o sea, es todo un protocolo, todo es como subirse a un avión, pues es lo mismo, Total, casi que lo mismo. total. ¿Cómo enfrentó la navegación marítima ese aspecto en concreto? Claro, pues bueno, acá justamente te robo la última palabra que utilizaste, que es protocolo. La Comisión Portuaria Nacional, con otras entidades gubernamentales, desarrolló protocolos de seguridad a través de la navegación en el momento de la pandemia. Entonces, por ejemplo, ahí tomamos e incorporamos al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se volvió parte fundamental de estas visitas. Entonces, cuando atracaba un buque, bueno, entonces voy a hacer la visita oficial que siempre se realiza, pues antes de atracar, y obviamente incorporamos al Ministerio de Salud, que es la autoridad rectora para todo el tema. Entonces fortalecimos ese tipo de visitas y logramos frenar un poquito. Sin embargo, la operación continuó. Ustedes vieron que los puertos nunca se detuvieron, que los puertos siguieron 24/7 durante toda la pandemia. Y obviamente hubieron casos y demás, pero las mismas instalaciones portuarias a través de los protocolos lograron tener medidas de seguridad. Si ustedes van a una instalación portuaria, incluso en este momento aún sigue siendo obligatoria la mascarilla, las medidas sanitarias y demás, porque recuerden que no podemos parar. Acá no es si yo me enfermo, pues yo puedo excusarme, no. Acá no se puede parar porque paramos un país. Entonces hay varias medidas y como les comento, a la fecha aún seguimos tomando en cuenta estas medidas para lograr continuar y evitar que algún suceso que tiene que ver con la interconexión pues nos suspenda la operación. Licenciado Franco, y bueno, hablando un poco acerca de esas crisis que vivimos en 2020, ¿verdad? La crisis de contenedores, ¿verdad? Que fue algo de lo más, digamos, caótico que vimos. En temas logísticos, ¿cómo han hecho ustedes, ¿verdad? Para agilizar, digamos, todos estos temas. ¿Se ha sustentado o se han creado, no sé, temas normativos para poder agilizar también y apoyar toda esa cadena logística y sobre todo considerando pues lo que ha sucedido en los últimos años? Sí, pues yo creo que la industria privada siempre está en función de superar crisis y de alguna manera se supone que el Estado debe estar ahí también para apoyar eso, ¿no? Siempre he pensado que los logísticos tienen, así como los abogados tenemos hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ley y jurisprudencia, siempre he pensado que los logísticos tienen tiempo y costos, o sea, ellos están en función de ver cómo ahorran costo y cómo disminuyen los tiempos, precisamente porque digamos, ese es el norte de la logística. Yo creo que sí, yo creo que ellos han hecho un esfuerzo enorme. Yo, digamos que por mi trabajo, también como abogado, me relaciono mucho con vicepresidentes de logística, con gerentes de logística, y siempre los veo en función de eso, de encontrar soluciones creativas para cómo se mueve más rápido la carga, cómo logramos un menor coste, ese tipo de cosas, digamos, están presentes todo el tiempo en ellos. Lastimosamente creo que lo que Maricruz mencionaba un poco, pues, digamos, nos afectó y mucho en la época, digamos, de cuando estuvo más duro, digamos, más complejo el tema del COVID. eh, pues incluso las autoridades tuvieron que tomar medidas para, digamos, de cuarentena, en algunos casos incluso con los buques, había que ser, digamos, muy cuidadoso precisamente porque un brote podía tener múltiples implicaciones. Entonces, claro, al final del día se tomaron algunas medidas, sobre todo, digamos, de orden preventivo, y
por su parte estaba la industria luchando contra esa, digamos, disrupción de la cadena logística global. Sin embargo, yo creo que hoy por hoy estamos de alguna manera equilibrando las fuerzas, cada vez logrando un poco más poner ese reloj del que les hablaba eh, justo en su punto, pero creo que todavía nos falta una parte y en ese sentido creo que este tipo de unión de nuestros países, de pensar soluciones en conjunto, de buscar de alguna manera estrategias o herramientas que nos permitan, digamos, actuar por lo menos coordinadamente, si no de manera igual, eh, por lo menos sí de manera coordinada, pues lo cierto es que yo creo que son fundamentales precisamente para superar este tipo de crisis y creo que en ese sentido un poco la orientación que tuvo el Congreso que se realizó este año acá en Antigua, pues nos lleva un poco a reflexionar sobre múltiples problemas, porque obviamente son problemas muy complejos que necesitan una serie de expertos que analicen todo este tipo de cosas desde múltiples ángulos, pero creo que el aporte del Congreso ha sido pues fundamental para llevarnos muchas ideas, pero también para dejarnos un gran mensaje y es que necesitamos actuar coordinadamente. Y precisamente hablando de coordinación, licenciada Rodas, digamos, para tener una idea más o menos de cuánto es el tráfico marítimo que percibe nuestro país, digamos, en promedio, si usted tuviese alguna cifra general o aproximada de cuántos barcos llegan a Guatemala por día, por semana, cuál es el puerto con mayor actividad, Puerto Quexal, Santo Tomás de Castilla, si nos pudiese dar esos datos para entendimiento de la audiencia que quizá, como decíamos al principio, no está tan relacionada con este tipo de navegación. Bueno, principiando, nosotros tenemos 3 puertos marítimos comerciales. Recuerden que es Puerto Quetzal, pues la empresa portuaria Quetzal y sus terminales y operadores, la empresa Santo Tomás de Castilla y pues la terminal ferroviaria de Puerto Barrios. Ahora, para poner a uno en posición, les diría que tenemos que ver la temporada, porque dependiendo de la temporada se recibe el tipo de carga. Podemos tener mucha carga a granel, sólido, líquido, contenerizada, carga general, incluso automotor. Entonces, dependiendo de la época, ustedes pueden ver. La Comisión Portuaria, de igual forma, desarrolla estadísticas portuarias que nos dan estos datos precisos. Y he de decir que, pues, si comparamos el año 2020, que obviamente fue un golpe grande para el comercio y para todo lo relativo a la avenida y partida de buques, es decir que ahorita en el año 2022, pues de igual forma se está haciendo un esfuerzo por recuperar y volver a la normalidad que siempre mencionábamos. Entonces, ¿qué tipo de carga se mueve? Aquí voy a hacerle publicidad a la comisión, ¿oyeron? Para que vayan a visitar a la página de la comisión y ahí tenemos un informe estadístico en donde ustedes pueden ver cómo ha sido el movimiento de carga durante los años anteriores y nosotros también pues tenemos una plataforma estadística a través de la cual ustedes pueden ver cuánto ha movido Puerto Quetzal, cuánto ha movido Santo Tomás, la terminal, voy a San José, qué tipo de carga, e importación, exportación. Entonces, a todos los interesados dentro del tema, los invitamos por favor a que vayan a la página de la comisión y consulten estos datos. Licenciado Franco, bueno, y hablando un poco acerca de esas acciones que se realizan en conjunto, digamos, hoy tenemos a representantes de distintos países en este evento, si usted nos pudiera hablar un poco de esas acciones que se están realizando coordinadamente entre los países para justamente pues fortalecer todo este tema marítimo y portuario en conjunto. Sí, de acuerdo. Pues hemos tocado muchos temas, obviamente algunos de ellos muy técnicos, pero por ejemplo les mencionaba que tuvimos interacciones con abogados, digamos, del Reino Unido, de Canadá, un poco tratando de ver cómo nuestros sistemas de alguna manera pueden ser compatibles y cómo encontramos soluciones. Hablamos hoy, por ejemplo, en el panel en el que yo participé de los temas contractuales, de cómo en los contratos, por ejemplo, del sector marítimo, hay que encontrar de alguna manera esos temas de esas cláusulas que nos ayuden un poco a superar las dificultades propias de nuestros países. Nosotros en Latinoamérica tenemos una serie de problemáticas, digamos, asociadas a nuestra región, que yo creo que no se trata de negarlas, sino más bien de encontrar caminos para hacer, digamos, puentes y, digamos, darle un manejo desde el punto de vista contractual.
También, pues les contaba, hablamos de ciberseguridad, hablamos de tema de protección marítima, hablamos incluso del régimen, los regímenes disponibles en materia de contrato de transporte. O sea, digamos que la cantidad de temas que han sido cubiertos en este evento realmente pues son muchos y necesitaríamos básicamente un espacio muy largo para referirnos a todos, pero hubo incluso expertos de la UNTAD, las personas incluso aquí también de la Cámara de Industria de Guatemala. Entonces, de alguna manera creo que el hecho de que no estuvimos solo abogados, a veces cuando estamos solo abogados terminamos un poco nosotros mismos hablando de nuestros problemas en un lenguaje poco, a veces un poquito confuso, pero yo creo que la dinámica de interactuar con los distintos sectores en Guatemala, con los puertos, con la industria, eso también nos puso a nosotros la tarea de manejar un lenguaje que fuera comprensible para todos, de tratar de encontrar ese tipo de soluciones consensuadas. Y bueno, y nos puso también entre nosotros la tarea de ver un poco más a futuro. Seguramente Maricruz ahorita les contará un poco más, pero la idea entonces es que el año entrante nos trasladaremos un poco de sede y pasaremos al viejo continente, iremos a Londres, que al final del día es la cuna del derecho marítimo, en donde por supuesto aprovechamos para invitar a todas las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos para que ojalá se puedan vincular a esta nueva iniciativa, el congreso que haremos el año entrante en Londres, liderado por el doctor Miquel Roca, que seguramente más adelante podrá proporcionar cualquier detalle, ¿verdad, Maricruz? Correcto, estamos esperándolo con ansias. Bueno, entrando ya a la fase final, licenciada Maricruz, si nos puede decir, digamos, cuáles serán o son, mejor dicho, los principales retos de Guatemala en torno al tema portuario y la navegación marítima, cuáles, digamos, son los desafíos que se van a enfrentar o que se tienen que enfrentar si ya ustedes han analizado esto, sobre todo porque vemos un mundo cada vez más competitivo, toda la región está peleando ahorita por esa reactivación económica y como usted bien mencionaba, tratar de volver a lo que quizá no se va a volver a lo que era antes del 2020, pero todos estamos en el chip de una recuperación económica y nuestros vecinos están en la misma competencia de los mismos mercados y de las mismas oportunidades que nosotros. Digamos, ¿cuáles son esos desafíos y elementos diferenciadores que nos podrán hacer pues tener pues no sé si llamarle un mejor servicio marítimo, una mejor estrategia para que los barcos vengan a nuestros puertos? Dentro del Congreso, pues se han llegado a diversas conclusiones, como lo mencionaba el doctor Franco, y he de decirles que desde el primer día se tuvo mesas de trabajo. Entonces se integran grupos de expertos participantes, miembros del instituto, miembros o de entidades gubernamentales, sector privado, y se plantea un problema, justamente una conclusión, se arriba a una supuesta solución. ¿Y qué buscamos con estas mesas? Pues justamente dialogar dentro de las diversas regiones, tanto centroamericanas, latinoamericanas y en este caso Iberoamérica, un tema en concreto. Y nos damos cuenta que pues prácticamente en Iberoamérica hemos pasado un mismo camino. ¿Qué nos deja a nosotros como Guatemala? Pues tomar nota de todos ellos, aprender de los expertos que están acá y que dentro de todos nuestros expertos, esta asesoría que nos brindan nos digan, bueno, hay que fortalecer el sector de seguridad, bueno, hay que fortalecer el área de infraestructura, bueno, posteriormente vamos a promover la cultura marítimo portuaria que es fundamental y que un país sin cultura marítimo portuaria, pues la verdad le da de cierta forma la espalda al mar, como se ha dicho últimamente, entonces tenemos que fomentar eso. Dentro de esa misma línea del evento, que ese es el objetivo principal del evento, sentarnos a discutir, ubicar un problema, pero también llevar a una solución, para después ejecutarla, proyectarla y realizarla. Entonces, en ese sentido, vamos, mañana culminamos, de igual forma tenemos una agenda académica de conferencias magistrales y paneles que nos van a dar cierta luz. Y ahora nos toca a todas las entidades gubernamentales, al sector privado, aduanas, sentarnos y solucionar todo lo que aprendimos.
Licenciado, doctor Franco, para también entender y bueno, que nuestra audiencia logre entender, porque a veces pues el tema marítimo pues suena complejo y sobre todo entender un poco acerca de esas normas internacionales o buenas prácticas bajo las cuales ustedes se rigen, digamos, si usted nos pudiera comentar un poco acerca de cómo funcionan al final esos derechos en el mar. Bueno, pues hay distintos tipos de regímenes, digamos que en últimas, a ver, hay distintas organizaciones, pero lo cierto es que el derecho marítimo tiende a la uniformidad, es decir, la idea no es que cada país tenga unas normas completamente distintas de las de otro país, etcétera, porque si no, imagínense, o sea, sería muy complicado que funcionara algo que por esencia es internacional como el transporte marítimo. Entonces, la idea es que distintos organismos como el Comité Marítimo Internacional, como ocurre justamente con el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, que es el que en este momento nos congrega en Guatemala, pues apuntan un poco a facilitar esos caminos hacia la uniformidad, hacia tener, digamos, de alguna manera, por lo menos pautas compatibles en materia normativa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estándares, en últimas, esos estándares vienen dados muchas veces por los convenios internacionales. Los convenios internacionales, de alguna manera, digamos que facilitan precisamente como esa posibilidad de tener todos normas por lo menos similares que, digamos, hagan más viable el transporte marítimo y en general las actividades marítimas. Por supuesto, también va a jugar una parte muy importante luego la ley local y lo que las autoridades, digamos, a nivel nacional vayan a hacer en relación con la aplicación de los distintos convenios, de los distintos temas, pero sin duda alguna yo creo que pues juega un papel muy importante los convenios y por supuesto otros elementos, como lo hablábamos hoy también Solo, doctor el evento, Franco, tema de los doctor congresos, el Franco, tema de los... lo vamos a interrumpir solo unos segundos porque está temblando acá en la ciudad capital de Guatemala y en gran parte de la región, así que Ok. llamamos a la Sí, calma. acá también. Ya va a pasar este fuerte. Yo pensaba que era yo. Estoy Sí, mareado. nos están reportando que ha sido sensible en varias regiones, varios televidentes están reportando desde Antigua, desde Villanueva y desde Santa Catarina Pinola, así que pues tranquilos, ya va a pasar esto, solo como es habitual en Guatemala, pues la Así actividad es. sísmica es... Bienvenido, doctor Franco, a Bienvenido, Guatemala. doctor Franco. Bueno, habíamos ido hasta este punto, el epicentro del derecho marítimo iberoamericano. Esperemos que no O sea sea que usted sí lo consecuencia de sintió, nuestra sí, sí, sintió que se estaba moviendo algo. Yo, pues la verdad yo estaba hablando y le confieso, sí sentí que había algo extraño, pero pues bueno, traté de concentrarme y un poco seguir con la entrevista. Bueno, perdón, doctor Franco, una conclusión muy breve en cuanto a este evento, la importancia de la navegación marítima, por favor, licenciada, y después cierra el licenciado Franco, ya para despedirnos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, Canal Antigua, por el espacio. Ya vieron, hasta con sorpresa salimos y agradecerle a todos los participantes, patrocinadores de este Congreso Internacional, aquellos que confían en el Instituto, la Comisión Portuaria Nacional. Sé que tenemos una gran tarea, pero pues tenemos un gran equipo dentro de la comisión, tenemos excelentes expertos dentro del instituto, entonces ratificamos el compromiso delegado y pues vamos a seguir trabajando por un sistema marítimo portuario nacional que funcione y que sirva para el desarrollo del comercio exterior. Doctor Franco, sus conclusiones. Ahí. No, de nuestra parte darle las gracias, por supuesto, pues, a la Comisión Portuaria, a Guatemala, de verdad nos han acogido con mucho cariño, nos hemos sentido muy a gusto. Yo personalmente hablo seguramente por la gran mayoría de mis compañeros del Instituto Iberoamericano. Realmente fue un placer y un privilegio venir a esta tierra, compartir con ustedes la comida. Realmente nos hemos sentido como en casa, así que de nuestra parte simplemente tratar de encontrar esos puntos de conexión. El instituto seguirá trabajando por la uniformidad, seguirá trabajando por encontrar, digamos, esos vasos conectores entre nuestros países y seguramente el licenciado Omar Barrios, pues que tendrá las riendas de nuestro instituto por otro tiempo, pues llevará adelante esto dejando muy en alto el nombre de Guatemala.
Pues muchas gracias a ambos por haber estado esta noche con nosotros. Esperamos pues estar con ustedes en otra ocasión, sin temblor, por supuesto. ¿Verdad? Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Hasta pronto. Adiós. Bueno, Marina, es un tema importante, Total. quizá un poco alejado o ajeno a la gran mayoría, pero es un tema vital por todo lo que conlleva el relacionamiento económico de nuestro país con el mundo. Y el impacto que tiene, sobre todo, ¿no? En el desarrollo pues económico de cualquier país y sobre todo con algo que está tan interconectado, como bien lo mencionabas, Mario. Por supuesto. Bueno, solo les queremos dar información que nuestra producción nos ha compartido. El sismo que acabamos de sentir tiene epicentro en el municipio de Conguaco, esto en el departamento de Jutiapa. Así que este es el primer informe que tenemos, sismo registrado con epicentro en el oriente guatemalteco, en el municipio de Conguaco, departamento de Jutiapa. Así que siga pendiente de las redes de Canal Antigua, allí vamos a estar informando en los siguientes minutos sobre este fuerte temblor que se ha sentido esta noche en el territorio nacional. Bueno, feliz noche, Marinés, nos vemos otro día. Qué gusto, Mario. Feliz noche y hasta pronto.